con el de Burán, su padre Al-Hassan. Hagamos un poco como Menéndez y Pelayo, por eso no he leído el poema de Catulo, para no recrearnos ni rodearnos excesivamente en lo obsceno. Así como Bachofen supone un especial matriarcado eolio que justifica la voz de Safo, María Jesús Rubiera considera la existencia de una tradición matriarcal indoeuropea aliada con la bereber, Heródoto, bereber, en Al-Ándalus, o Al-Andalus, que es la forma que prefieren la mayoría de los árabes de hoy. Desde luego, Andalucía, separada del resto de la península por los Montes Marianos, que si fueron de Gallo Mario han acabado siendo de María, y Vasconia, son matriarcados de antiguo. De los bereberes dice Rubiera que los poetas varones de esta etnia son mucho más escasos. Pero tanto para el caso de los bereberes como de los andaluces y los vascos, el sistema de valores del matriarcado se diluye en el Islam y el cristianismo, como las enseñanzas de Safo, se diluyen en el platonismo. Podría pensarse que la homosexualidad femenina es una condición habitual en un matriarcado, como se pensaba de las lesbianas, según muestra Luciano. No usaremos el término lesbianismo, ni mucho menos amor sáfico, porque supondría admitir sin más la homosexualidad de Safo, a quien el eruditísimo y jovial Sir Richard Burton, en contradicción con los juicios de sabios como Friedrich Gottlieb Welcker o Karl Ottfried Müller, que negaron que el interés de Safo por sus alumnas y amigas fuese sexual, llama en los apéndices, en los magníficos apéndices, por otro lado, a su traducción de las mil noches y una noche, llama a Safo reina de las fricatrices y restregadoras. Fricatrices es voz usada por Juan León Africano para describir estas actividades en el continente que le dio sobrenombre, África. Burton las encuentra por todo el oriente, siguiendo a Kempfa, Orloff Toré y al conde de Mirabeau, sí, el revolucionario. Sin embargo, Mahmoud Sobh nos cuenta, a propósito de un poema de Hamda bint Ziyad al-Mu'adib, en el que la autora dice desear el cuerpo desnudo de una joven que se está bañando desnuda, que el amor de una mujer por otra es fenómeno relativamente extraño para el carácter árabe, pues aunque la homosexualidad masculina es tan frecuente, no se conoce ningún caso de lesbianismo en toda la historia de la literatura árabe. Sin embargo, Ibn Shuhayd, poeta cordobés del siglo X, nos informa de cómo las mujeres escanciadoras procuraban imitar a los mancebos vistiéndose con trajes masculinos y cortándose el cabello, el famoso cabello a la Garzón de los años 20, donde existía el mismo fenómeno. Existían también amazonas en Al-Ándalus, dice, en Al-Andalus, pero todo es ponerse a buscar. As'ad Abu Khalil, en su contribución de 1993, A Note on the Study of Homosexuality in the Arab Islamic Civilization, en Arab Studies Journal de 1993, encuentra algunos ejemplos de lesbianismo árabo-musulmán. Hace especial mención de Wallada, quien tanto criticaba la sodomía y el amor de Ibn Zaydun por las vergas. Stephen O. Murray es inicial, no patronímico céltico, pero no sé a qué se corresponde la O, en una contribución para el libro Islamic Homosexualities, Culture, History and Literature, publicado Homosexualidades Islámicas, Cultura, Historia y Literatura. El libro de As'ad Abu Khalil es una nota sobre el estudio de la homosexualidad en la civilización árabo-islámica. Bueno, pues Murray, en su libro publicado por la Universidad de Nueva York, sigue a As'ad Abu Khalil y llama a Wallada Arab Safo, la Safo árabe, arrebatándole el título a Maryam al-Faisuli, que por otro lado también fue llamada la Corina árabe. Una y otra cosa, naturalmente, solo en virtud de su condición de poetisa, no por otras razones legendario, erótico festiva o taurino musicales. María Jesús Rubiera, al hablar de Muhja y Wallada, dice que se ha supuesto una relación lesbiana entre ellas, pero no hay una razón evidente que lo pruebe. En cambio, Mahmoud Sobh traduce sin objeción. Estoy leyendo como si fuera turco, pero es árabe. Mahmoud Sobh
no, claro, en turco, Mahmud, como los mahometes, pero entiendo que es Mahmud, porque al fin y al cabo, en fin, es... Bueno, Mahmud Sob, perdón. Vale, el profesor Sob, traduce sin objeciones de Ibn Sa'id a propósito de Muhja, que se enamoró de Wallada, al revés, se enamoró Wallada de ella y se dedicó a enseñarle la literatura hasta que llegó a ser poetisa. La cita, o sea que algo sí hay, a pesar de no hay casos en la literatura. Bueno, habría este caso si no fuera leyenda, si fuera real. La cita de Ibn Shuhaid recuerda las ideas, quizá arbitrarias, a decir poco, de Daniel Eisenberg sobre el libro de Buen Amor, que lo ha considerado en varios ensayos, ha considerado una obra propagandística del amor heterosexual frente a la pederastia de moros y judíos, siendo especialmente molesta la ejercida por los moros contra sus esclavos cristianos. Juan Ruiz propondría así a la dueña chica como una alternativa a los garzones, una alternativa a la pederastia, así como las escanciadoras se ofrecerían a sí mismas como una alternativa a los muchachos cuyos hábitos imitaban. La psicología y la psiquiatría forenses pueden darnos casos parecidos. Por ejemplo, el asesino Richard Ramírez, que era pederasta, en la cárcel desvió y derivó esa parafilia o esa patología sexual o esa psicopatía sexual, como la de Maria von Krafft-Ebing, a las mujeres asiáticas, que eran pequeñas, o sea, chicas, como las que alaba Juan Ruiz, y según él, sumisas, pues hallaba en las mujeres asiáticas esa condición que quería en las niñas. Así que, bueno, desde un punto de vista psiquiátrico no es del todo descabellado. O sea, desde un punto de vista histórico, crítico, literario, filológico, bueno. Pero también se puede relacionar, volviendo a China, aunque ya en el siglo XIX, con los disfraces de Wu Zhao, que hablaba con su reflejo en el espejo y cuyo ideal amoroso sería ella vestida de hombre. Aunque esto ya digo, es en el siglo XIX. Si la homosexualidad femenina deriva en masculinización, en ningún caso es una respuesta al patriarcado, sino una asimilación. Lo deja claro al-Idrisi, que según lo cita Murray, prácticamente entiende la homosexualidad femenina como una aproximación de la mujer inteligente y elevada a la condición superior de varón. Como son mujeres superiores, se aproxima a esa condición superior que es la de varón. Y dice que es frecuente entre las letradas, eruditas, lectoras del Corán y sabias este tipo de gustos masculinos. Es la misma vía de pensamiento que la de quienes interpretan que la máscula Sappho, como la llamó Horacio, tendría en todo gustos de varón, y que vendría a ser una George Sand que se disfrazaba o que se vestía de hombre. Ignoramos los gustos de Safo, pero por los testimonios de la antigüedad que ya podía manejar David Moore Robinson en 1924, vamos, la propia Suda, deberíamos aceptar que tenía una hija llamada Cleis, como su madre, como la madre de Safo, vamos, como su abuela. Bueno, Giulio Colesanti, en su libro Submerged Literature in Ancient Greek Culture, literatura sumergida en la cultura griega antigua, de 2014, se da a la ensoñación de preguntarse si Safo habría compuesto alguna nana para su hija. Pregunta, desde luego, no del todo disímil, sin duda, no del todo disímil a la célebre pregunta sobre qué canción cantarían las sirenas, cuál sería la canción de las sirenas. Hay claramente una literatura sumergida, y las tierras emergidas lo son exclusivamente por voluntad masculina. Las nanas son, precisamente, esos cantos y cuentos de viejas y comadres con los que Platón quería acabar, o que quería por lo menos resignificar. Y casi todas las que tenemos nos han llegado resignificadas por los varones. El la que nos trae Persio y comenta Nebrija recordando el ro castellano,
la canción infantil de tiempos de los emperadores Juan y Lin de los Han del Este, 147-189, que podemos leer en la antología de Iñaki Preciado y Doeta y que tiene bastante poco de infantil, como las usadas como Harja por el egipcio Insan al-Mulk, citadas por Hildy y estudiadas por Emilio García Gómez. Son niños o madres los autores de estas canciones infantiles, o son viejos letrados, eruditos excluidos. Desde luego su tono recuerda el de las lamentaciones del viejo sabio egipcio Ipuwer. Hay naturalmente una diferencia cultural con Grecia y China, y un paralelo con Egipto, la valoración de la cultura escrita. Como dice María Jesús Rubiera Mata, tenemos noticia de poetas árabes analfabetos. Una de nuestras poetisas lo es, añade, lo que es posible dada la oralidad de la transmisión cultural árabe. Eso explica también la existencia de prolíficos autores ciegos y las especiales relaciones entre la voz, la lectura y la escritura en la Edad Media. al-Hassan bint Abi Jafar at-Tanjali de Málaga, ya en el siglo XIV, restaba importancia a la caligrafía. Muchas veces copiar el Corán era una ocupación para entretener los ocios de las mujeres, como podía serlo bordar, aunque también han entretenido los ocios de algún tirano como Saddam Hussein, que, bueno, su propia leyenda decía que había copiado un Corán entero con su propia sangre, se iba sacando sangre y escribía, pero bueno, tratándose de Saddam Hussein, no sabemos ni de quién sería la sangre ni quién habría copiado realmente aquello. Copiar era un entretenimiento mecánico, piadoso, sí, pero mecánico frente al bien que suponía poseer la verdadera ciencia. El padre de la literatura griega es un ciego legendario y Platón desconfía de la escritura. En cambio, en China, el letrado lo es ad pedem litteram. Es un letrado porque tiene letras. Ya pasados tantos siglos desde que se entonaran espontáneamente los cantos del romancero chino. Sea como sea, todo lo que pasa por la escritura pasa por los letrados, que si no inventan, recrean o cuando menos escogen. Esta es otra canción infantil recogida por Iñaki Preciado y Doeta. Canción infantil de comienzos del reinado de Sun Hao, emperador de Wu, y recuerda las quejas de nuestros poetas del siglo de oro cuando la corte fue trasladada de Madrid a Valladolid en 1604. Preferimos beber el agua de Qianye o de Qianye a comer el pescado de Wuchang. Preferimos volver a Qianye para morir a quedarnos a vivir en Wuchang. Solo esta canción infantil de los comienzos del reinado del emperador Juan de los Han del Este 147-167 nos lleva a otro de los grandes espacios literarios de la mujer, las canciones de ausencia, que sí nos devuelven a Safo. El trigo de un verde resplandeciente y la cebada ya seca. ¿Quién va a recoger la mies? ¿Solo mujeres y mozas? Los hombres se han ido al oeste a combatir a los bárbaros. Los mandarines compran caballos. Los señores aprestan sus carros. Os pido a todos, a voz en cuello gritad, para que cese la guerra. Maya Bel Samei evoca la tradición de los poemas del Xiqin y el estilo Yue Fu en voz de mujeres abandonadas, que se leían tradicionalmente como críticas contra el gobierno por mandar a los maridos lejos de casa para pagar las corveas del trabajo civil o el servicio militar. En voz de mujeres, pero quien protesta es también el varón, que además es el que sufre estas gabelas y estas imposiciones. Así se ve que un inocente poema lírico en el que una mujer se queja de la ausencia de su amado puede tener un potente y subversivo valor político, tanto como Lisístrata, que por cierto no fue escrita por una mujer. Estas canciones podrán estar compuestas por mujeres o niños, pero suenan a viejo. También puede pasar lo contrario, pero siempre en la literatura oral, sumergida, porque las mujeres no tienen voz fuera de ella. Dice Ria Lemaire que así la balada húngara Papa Iné, imitada por las mujeres, se convirtió en 100 años, y pone un signo de exclamación, entiendo que en solo 100 años, no sé, le parece poco, supongo que es porque le parece poco, en una balada femenina, pero siempre reconocible como Papa Iné, más breve,
más lírica y con una protagonista femenina. Las mujeres húngaras imitan así los cantos militares que, cultivados por las mujeres, pierden poco a poco su carácter militante y devienen líricas. Lo mismo ocurre con nuestro Mambrú se fue a la guerra, cuyo sentido original estaría lejos de su versión actual y ni siquiera tendría que ver con la noticia de la muerte del duque de Marlborough. Según el vizconde de Chateaubriand, el poeta, el literato, el memorialista, según François Genin y Johann August Otto Ludwig Lehmann, según Lehmann, y es una opinión mantenida en nuestros días por prestigiosos musicólogos contemporáneos como Jan-Philipp Shinhan, la tonada primigenia sería árabe. Incluso en registros más modernos se supone que la traería un cruzado, eso ya es mucho suponer, pero bueno, que es de origen árabe. Mabruka. Debemos, por tanto, arribar a esta conclusión. Tan incompleto será el estudio de las canciones cultas o populares si se descuida la arqueología de sus más remotos orígenes, como si se deja de valorar lo que de único e inmanente tienen su recreación e interpretación en momentos concretos y determinados. Afortunadamente, conocemos mucho de las raíces religiosas y antropológicas, agrarias y rituales de la poesía de Safo, que sin duda la ambientan en un universo femenino. Desgraciadamente, no solo lo desconocemos casi todo de los momentos concretos en los que desarrolló sus propias visiones de temas universales, sino que desconocemos la inmensa mayoría de su obra. Pero aún así vemos a través de las similitudes los inmensos rasgos propios que distinguen su obra literaria. Los poemas sobre la luna oculta por la luz de las estrellas o la manzana demasiado alta nos hacen pensar en el cuento del patito feo, y que este será un motivo bien conocido y desarrollado en los índices sobre cuentos folclóricos, nos decimos, con miles de ejemplos similares en todas las culturas. Pero lo cierto es que Den Grimme Elling es un cuento literario y no existía en ninguna tradición hasta que Hans Christian Andersen lo publicó en 1843. El cuento ha enfadado a muchos folcloristas, mitólogos y psicoanalistas. Bruno Bettelheim, en Los usos del encantamiento, el significado e importancia de los cuentos de hadas, de 1976, criticaba que no hubiera ninguna prueba para el héroe, ese héroe que tenía que revelarse y demostrarse por sus hazañas, según Bachofen. María Tatar, en la edición anotada de los cuentos de Andersen en la editorial Norton, dice que el patito no tiene que hacer nada más que haber nacido siendo de una raza superior. Naturalmente podría interpretarse que Safo y Andersen son racistas, pero en realidad están mostrando una alternativa a la literatura heroica, en la que ya hemos visto a Bachofen, ya hemos visto a Bettelheim, en la que hay que demostrar continuamente la superioridad con pruebas en una especie de rueda de hámster, como la que propone Joseph Campbell en El héroe de 1000 caras de 1949, con batallas y matanzas de huestes y monstruos que muy bien pudieran excusarse. No hacer nada llamativo y ser coherente consigo mismo, como en la abstinencia socrática, es algo que también merece ser escrito y recordado. Más allá del platonismo y del neoplatonismo que llevan a las picardías de Bembo y del amor cortés que lleva a las locuras de Don Suelo de Quiñones y de Don Quijote, la erótica sáfica y la erótica socrática seguramente eran en su realidad tan afines como aquello que dio valor a sus vidas. Morirás y ahí acabarás, y nadie se acordará de ti, y en nadie nacerá amor por ti, porque no cultivas las rosas de Pieria, y vagarás desconocida incluso en el Hades, y andarás de allá para acá dando tumbos entre oscuros muertos, le dice Safo a una mujer con versos que recuerda muchas veces Plutarco. Una vida sin examen no es vida, dice en la apología que le escribió Platón, Sócrates. A lo largo de los siglos, Safo ha encontrado espíritus afines. Dejamos hace mucho en esta disertación, observando sus errores históricos, el parangón entre Safo y Santa Teresa de Jesús por Carolina Coronado en Los Genios Gemelos. Es hora de retomarlo, ahora que vemos su verdad. La poetisa de Atenas, dice Coronado, quiere establecer liceos en todas partes.
la doctora de Ávila, quiere fundar conventos. Y ni a la una la contienen las calumnias de sus enemigos, ni a las otras las persecuciones de sus contrarios. A las dos misioneras del bello sexo las faltó para llevar a su cabo... disculpamos también el laísmo, las faltó para llevar a cabo su grande obra. A Safo, la religión cristiana; a Teresa, la libertad. Safo vino al mundo demasiado temprano, Teresa demasiado tarde. Safo demasiado temprano porque aún no se había destruido el gentilismo, ni había nacido la Virgen María, modelo de pureza, de castidad, de virtud. Teresa demasiado tarde porque ya los frailes habían falseado los principios del cristianismo y anulado los derechos de la mujer. Los obstáculos que Safo halló en su siglo fueron Baco, Venus y toda la inmoral caterva de dioses fabulosos. Los obstáculos que halló Teresa fueron los frailes. El deseo de las reformas, la aspiración hacia un bien cuyo término era desconocido para ambas, agitaba sus cabezas y las hacía pensar en la regeneración. Safo en España, nacida en el siglo de la tiranía, a la sombra de Felipe II, hubiera hecho refluir su poesía en la religión y ceñiría su cabeza con el capelo de doctora. Teresa, bajo el cielo de Grecia, en el siglo de la libertad, iluminada por los rayos de Solón, hubiera espaciado su fantasía y ceñiría la corona de laurel. La misma analogía, la misma similitud, la misma identidad hay en sus corazones, abrasadas ambas de un amor innato, vivo, tierno, sublime, inapagable. Ambas se enamoran de la juventud. Y las deja Coronado dialogar entre ellas. Dice Safo: feliz quien junto a ti por ti suspira, quien goza del placer de oír tu habla. Teresa: mira que muero por verte y vivir sin ti no puedo. Safo: siento de vena en vena sutil fuego discurrir por mi cuerpo al ver tu cara. Teresa: todo es para más penar por no verte como quiero. Safo: extiéndese una nube por mis ojos, pierdo el sentido, oprímenme las ansias. Teresa: ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros. Safo: y pálida, sin pulso, sin aliento, me hielo, me estremezco, exhalo el alma. Teresa: y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Concluye Coronado: Safo amaba a un hombre y Teresa a un dios, y a pesar de eso las emanaciones de su pasión son las mismas. También Safo es espiritual cuando se contenta con el placer de una mirada. También Teresa es voluptuosa cuando al tocar la sagrada hostia de la comunión siente que su sangre hierve, que sus oídos zumban, que se turban sus ojos y que su lengua se abrasa. Y es porque Safo diviniza a su amante, y es porque Teresa personifica a su dios. Volviendo a las palabras de Sócrates, en el banquete de Platón: en el que ama, habita el Dios. Y en las palabras de la primera epístola de Juan: Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. No amaban Sócrates y Santa Teresa la belleza menos que Safo. No amaban Safo y Sócrates lo justo menos que Santa Teresa. No amaban Safo y Santa Teresa la verdad menos que Sócrates.